Ustedes saben que en la actualidad, en nuestra sociedad en particular, se están dando una serie de hechos violentos, lo llamado violencia de género, la actitud de muchos chicos en los colegios donde la violencia está por encima de todas las cosas, está a la orden del día, la agresión a compañeros de trabajo, a compañeros de estudio fundamentalmente, o porque seas lindo, porque es mejor estudiante, en fin, hay como un sentimiento de violencia tan acendrado en la población y en la sociedad que se da desde las edades más tempranas hasta los más grandes. Como es un tema recurrente que alguna vez hemos tratado en el programa, no una vez, varias veces, hemos convocado nuevamente a la doctora Zaida Saz, psicoanalista, como para que podamos charlar, porque eso es en última instancia lo que pretendemos, intercambiar ideas para tratar de clarificar conceptos, de que saber qué nos pasa. Así que, bueno, los invito a que compartamos la charla. ¿Cómo estás, Zaida? ¿Qué tal? ¿Bien? Todo un gusto, ¿eh? Un gusto para mí. Vos estás viviendo como yo la sociedad argentina. Estás prácticamente sintiendo lo que siente el común de la gente y muchas veces, en el caso particular tuyo, desde tu profesión, lo que pasa con la gente, ¿no? O sea, lo percibís, lo sentís, la gente te lo transmite, de un modo o de otro la gente te... ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué sentís vos de todo esto? Es interesante, porque al estar tan inmerso en esta temática y muchas veces también ser convocada por distintas instituciones para hablar de la violencia como particularizada en cierto sector, como es esto, los menores, los jóvenes, la violencia escolar o doméstica, etcétera, nos perdemos un poco en la especificidad de cómo se expresa la violencia. Pero he estado pensando últimamente, y como esta es una charla me permito poder hacerlo, ¿qué es lo que sentimos todos? Es decir, como sentimiento, como esa cosa última, íntima que cada uno tenemos cuando estamos a solas o vivimos una situación que nos resulta sorprendente. Nos angustiamos, nos entristecemos, nos enojamos, vemos al otro no como un otro posible, como interlocutor, como aliado, ni siquiera lo vemos como un adversario, lo vemos como un enemigo de quien sospechar. Con lo cual, llegamos a un clima de insatisfacción y de falta de calidad de vida y de bienestar muy alto. Me da la sensación, y escuchando ahora, y este año va a ser bastante denso, como año político, digamos, en numerosos discursos, tanto diagnóstico de lo que está pasando, y en algunos casos me atrevo a sospechar, falta de conciencia realmente de qué nos está pasando, es decir, que no estamos bien. Si yo no me doy cuenta de que tengo una problemática que tengo que resolver, no la voy a resolver. Si yo digo que es algo que pasa, y vos que tenés el oído agudo de periodista, te darás cuenta que mucha gente define las situaciones de violencia como desde un lugar de afuera. Nos puede pasar a todos, eso es lo máximo que me acerco. Caramba, no, nos está pasando. Nos está pasando como sociedad. Tenemos una enfermedad grande y la violencia no es la enfermedad. La violencia es la consecuencia de estar aceptando sobre todo el engaño, la mentira, la corrupción, algo que hablamos alguna vez y que yo no sé si pudimos ser claros, que es el doble discurso. Vivimos en una situación donde todo el tiempo tenemos que estar desmintiendo lo que oímos. A ver, yo voy al supermercado y me pasa esto. Voy a la calle y voy con la cartera así, o subo al auto y miro para todos lados, o si subo al portón me pasa lo mismo. Me está pasando. No es que me va a pasar una vez que ese acontecimiento se materialice de alguna manera más virulenta. Digo, entonces si eso me está pasando, ¿qué es lo que tendría que hacer? Creo que primero darme cuenta y después ponerme de acuerdo y consensuar con otros. ¿Qué podemos hacer frente a esto? Es como si tengo que hacer una interconsulta. A ver, ¿acordamos algo? Pero si yo del otro, con el que quiero acordar, sospecho que es mi enemigo, sospecho que en realidad puede hacerme algo dañino también para mí, me aíslo
Y mi violencia estalla inesperadamente en cualquier momento, porque me voy comprimiendo de angustia, de dolor, de desesperación, y no tengo certidumbre. Y si no tengo certidumbre, no tengo lazo social con nadie. A ver, yo quiero introducir otro elemento más. Es decir, todo esto es correcto, pero digo, ¿cómo influye lo que uno siente desde el punto de vista de lo faltante? A ver, estamos viviendo una etapa económica realmente problemática. Consecuentemente, las diferencias económicas han acentuado la posibilidad de equilibrio en los estamentos. Existen distintos segmentos de la sociedad que viven de distintas maneras, porque a veces no se puede, porque a veces no se alcanza a poder cubrir determinadas facetas, y por otro lado existen algunos elementos que tienen que ver con la vendetta, o sea, la reivindicación del pobre hacia el que tiene más. Como decir, yo voy a embromarte porque vos tenés más. Y como yo no he accedido a eso, tengo ese resentimiento. Sí. ¿Cómo juegan todos estos factores para generar más violencia? Claro, está bueno lo que señalás, es muy interesante. Yo no sé si voy a poder contestar, porque dijiste un montón, me tiraste muchos estímulos, ¿no? Pero digo, el asunto no es lo que falta. Sos psicoanalista, vos sabés sacarlo. El asunto es, la falta es un proceso muy difícil de transitar y finalmente superar y aceptarlo, sobre todas las cuestiones aceptarlo, pero yo me voy un poquito más hacia atrás. Todos nosotros venimos de generaciones, fundamentalmente poblaciones europeas, que transitaron guerras, dolor, migraciones dolorosas. Sin embargo, pudieron hacerlo. Y lo hicieron agrupándose. Construyeron un lazo social y donde fueron, hicieron sus pequeñas comunidades en donde generaron confianza, tenían confianza uno de los otros. No porque se tratara de seres humanos santos, ni muchísimo menos. No estamos hablando de planos ideales ni de planos espirituales tampoco. Hablamos de seres comunes. Pero esto es posible si yo me doy cuenta de que en realidad estoy creyendo porque vivo, veo, toco, que esto es de esta manera. Y me dicen que no. Estaba el doble discurso, ¿te acordás a qué? Absolutamente. Y me dicen que no. La enfermedad no está en la violencia posterior y que estalla, sino está en que yo termino creyendo eso que me dicen, aunque yo vivo otra cosa. ¿Se entiende? Sí. Es decir, esto es muy serio. Como, voy a decir una palabra como fuerte y a lo mejor desmedida para esto, hasta patologizo la situación social. Pero hay hechos sociales. Resulta que estamos en situaciones de mucha inequidad. Clarísimo. El mundo ha vivido siempre situaciones de inequidad. Con esto no hay consuelo, digamos. Esto es inapropiado y debe trabajarse para esto. Pero para trabajar para esto, yo tengo que forzarme con otros que sientan lo mismo, con quien tener ciertas certidumbres, deseos y un querer que es un trabajo forzado para que ese querer sea posible y esa brecha de tanta inequidad se cierre. Pero yo puedo hacer esto cuando en realidad me di cuenta de lo anterior. Es decir, se alcanza a entender de que yo estoy viviendo en un nudo en donde tengo, la realidad me desmiente lo que percibo. Voy al supermercado y lo que me alcanzaba no me alcanza más. Estoy hablando de algo concreto. Me hablan de amor eterno. Bueno, ya no se habla de eso. Parece una antigüedad, cuando es una pena que no lo sea. Por lo menos como propuesta. Y es algo que dura 3 días. Y me prometen en tal cosa o tal otra, o esperarme en determinada esquina y la persona no aparece y no pasa nada. Ni siquiera hay asombro social. A ver, yo quiero interrumpirte 2 segunditos en esto porque lo que me importa fundamentalmente es rescatar algunos otros aspectos que tienen que ver con las formaciones personales, educación.
¿de dónde venís? ¿Y hacia dónde vas? ¿Y cuál es el componente que influye en vos como para tener determinadas actitudes? Perfecto. Porque vos me estás hablando de una porción de la sociedad que estaba imbuido de conceptos muy altos de formación familiar, que por obra y gracia de las circunstancias ajenas a su voluntad tuvieron que emigrar, se fueron a otro país porque no podían vivir más en su país para salir del horror y se convierten en algo positivo hacia el futuro. Pero nosotros estamos viviendo en una sociedad que, gracias a Dios, no ha padecido de esos problemas, pero pareciera que estamos dando pie a que una porción marginada en su momento tome protagonismos que provocan lo que estamos sintiendo. Sí. Lo que vos decís es relativo en un punto, por favor. Y es que eran personas que tenían una formación o habían accedido a cierto nivel de mejor calidad de vida, voy a nominarlo así. Y yo digo, no es así. Hay mucha gente europea, por ejemplo, que venía a trabajar en condiciones muy penosas, que no tenía absolutamente nada, pero tenía algo que nosotros hemos perdido, y que es la causa esa de que esos pequeños sectores sociales sean cada vez mayores y más marginados, y que los abandonemos más y los agredamos más, y que tenían certezas. Por ejemplo, tenían la certeza de que tenían que estudiar, porque había futuro. Hoy no hay futuro, y alguien que vive todo el tiempo en la desmentida, esto que digo, eso es como, y que no alcanza a entender, que entra en un plano casi de cuestionamiento de lo que entiende. Y a veces se siente culpable, y a veces se autoagrede también, porque se autoculpabiliza, claro, está de lo que le pasa, si le están diciendo que pasa otra cosa. Esa situación es más seria que la falta de bienes materiales. ¿Se entiende así? Porque hemos perdido valores y hemos perdido uno de los más importantes, que es la capacidad de construir un lazo social con el otro. Porque el otro es un sospechoso para mí. Es mi enemigo. Y porque en realidad si hasta yo sospecho de lo que estoy pensando. Por eso digo, usted necesita un buen diagnóstico. Yo voy a hacer una pequeña pausa comercial para después continuar contigo, Zaida, porque el tema da para seguir profundizando en un poco y ese es mi interés. Así que esperemos y continuamos, ¿sí? Bueno. Ya volvemos.